Haz aguas quietas, el proyecto del lago que fue abandonado. Capítulo 1. Antes de que cerraran el valle. Cuando el valle todavía estaba seco, nadie lo llamaba por nombre. En los planos del estado figuraba como una depresión secundaria alimentada por un río estacional, con paredes de roca dura y un lecho irregular. Para los hombres que vivían cerca, era simplemente el Bajo, un lugar al que no se iba sin motivo. Llegué allí en la primavera de 1926 como parte de un equipo técnico encargado de los estudios previos para una presa hidroeléctrica. El país necesitaba energía y el río, aunque impredecible, ofrecía una caída suficiente si se controlaba su curso. El trabajo parecía sencillo: mediciones, sondeos, registros de estabilidad. Nada que no se hubiera hecho antes en otros valles. Desde el primer día, sin embargo, hubo inconsistencias. Los niveles medidos no coincidían entre sí cuando se repetían con pocas horas de diferencia. El suelo, en ciertos puntos, respondía al golpe con un sonido hueco que no se explicaba por erosión normal. No eran grandes cavidades, al menos no según los instrumentos, pero el eco se extendía más de lo esperado. Los obreros locales evitaban trabajar cerca del cauce antiguo del río. Decían que el terreno allí se movía incluso cuando estaba seco. Los capataces atribuían esas quejas al cansancio y al calor temprano de la temporada. Seguimos adelante, capítulo 2, los primeros avisos. La apertura de los túneles de inspección comenzó a mediados de mayo. Se excavaron galerías cortas en los flancos del valle para observar filtraciones y evaluar la presión futura del agua. Yo acompañé varias de esas bajadas. El aire en los túneles era frío y estable, pero había zonas donde la humedad aparecía sin causa visible. Las paredes se encontraban lisas, pulidas de una manera que no correspondía a la acción del río actual. Parecían haber estado sumergidas durante largos periodos, aunque los registros geológicos no lo indicaban. En una de esas galerías, un obrero encontró marcas en el barro del suelo. No eran huellas claras, sino surcos repetidos, paralelos, como si algo pesado se hubiera desplazado arrastrándose lentamente. Se borraban con facilidad al paso, pero reaparecían en otras zonas. Los ingenieros anotaron el hallazgo y continuaron. Esa noche, varios hombres reportaron ruidos procedentes del fondo del valle. No golpes, sino movimientos de agua, como si corrientes subterráneas se activaran sin lluvia previa. El río, visible desde el campamento, permanecía bajo y tranquilo. Capítulo 3. Cuando comenzó el desvío. El desvío del río fue el punto de no retorno. Al modificar el curso principal, el nivel del agua en el subsuelo cambió de manera abrupta. Surgieron filtraciones en lugares donde no se esperaban. Los túneles de inspección empezaron a llenarse parcialmente, obligando a bombear de forma constante. Fue durante una de esas operaciones cuando vimos las primeras formas. No fue una aparición clara ni inmediata. A través del agua turbia, iluminada por lámparas fijas, se distinguían sombras densas, más oscuras que el entorno, desplazándose cerca del fondo. No nadaban como peces. No reaccionaban a la luz con rapidez. Se movían despacio, con una constancia que sugería conocimiento del espacio. Un técnico intentó seguir una de esas sombras con la lámpara. La forma se detuvo. El agua alrededor se volvió extrañamente quieta, como si la corriente hubiera sido absorbida por completo. Luego, la sombra se desvaneció hacia una grieta demasiado estrecha para un cuerpo humano. Los informes hablaron de acumulaciones de sedimento. Nadie quedó convencido,
Capítulo 4. El cierre silencioso. A medida que el nivel del agua subía, aumentaron los incidentes. Herramientas desaparecidas cerca de las zonas inundadas. Bombas que dejaban de funcionar sin avería visible. Obreros que se negaban a bajar a ciertos túneles después de afirmar haber sentido contacto con algo bajo el agua, una presión leve contra las piernas, seguida de una retirada inmediata. No hubo ataques. No hubo cuerpos. Solo miedo creciente y explicaciones insuficientes. El proyecto se suspendió de forma temporal, y poco después, de manera definitiva. Los documentos oficiales citaron problemas de estabilidad y costos imprevistos. El valle fue sellado, el río finalmente contenido, y el área comenzó a llenarse hasta formar el lago que hoy aparece en los mapas. Nada se dijo de lo ocurrido bajo el nivel del agua. Epílogo, lo que permanece. Hoy, casi un siglo después, el lago es conocido por su quietud. Los pescadores locales evitan las zonas más profundas, donde el agua parece inmóvil incluso con viento. Algunos aseguran que, en días muy claros, se pueden ver formas oscuras desplazándose lentamente cerca del fondo, siguiendo trayectorias que no coinciden con corrientes ni bancos de peces. No hay estudios oficiales al respecto. Solo relatos repetidos, siempre con el mismo detalle. El agua no se mueve, hasta que algo debajo decide hacerlo. Capítulo 5. El comportamiento del agua. Después de la suspensión oficial, la mayoría del personal abandonó el valle en cuestión de semanas. Se desmontaron campamentos, se retiraron equipos y se sellaron accesos secundarios. Sin embargo, un pequeño grupo permaneció durante meses para supervisar el llenado controlado del embalse. Yo fui uno de ellos. Mi tarea consistía en registrar variaciones del nivel del agua, presión sobre las paredes rocosas y filtraciones residuales en los antiguos túneles. El trabajo era monótono, repetitivo, y se realizaba casi siempre en silencio. El valle, ahora parcialmente inundado, parecía absorber el sonido. Fue entonces cuando notamos algo extraño. El agua no se comportaba como debía. En días sin viento, la superficie permanecía completamente inmóvil durante horas, incluso cuando los niveles seguían aumentando. No había oleaje mínimo, ni reflejos distorsionados. Era como si el lago estuviera cubierto por una capa invisible, que amortiguaba cualquier movimiento. Los instrumentos confirmaban una circulación irregular en las profundidades. Corrientes lentas, circulares, que no respondían a la entrada del río ni a la topografía conocida. Se movían de forma autónoma, formando patrones cerrados. Uno de los ingenieros sugirió cavidades subacuáticas interconectadas. Otro habló de bolsas de agua antigua atrapadas bajo presión. Ninguna explicación era suficiente. Capítulo 6. Los hombres que cambiaron. No todos reaccionaron igual a la permanencia prolongada en el lugar. Algunos comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo sin causa médica clara. Dormían mal. Se despertaban sobresaltados, describiendo la misma sensación, la impresión de estar siendo observados desde abajo, incluso dentro de las cabañas. Un operador de bombas, un hombre fuerte y acostumbrado al trabajo pesado, pidió ser reasignado tras afirmar que sentía vibraciones bajo sus pies cuando permanecía demasiado tiempo cerca de la orilla. No eran temblores. Eran pulsaciones lentas, rítmicas, que se detenían cuando se alejaba. Otros empezaron a evitar mirar directamente al agua. No por miedo visible, sino por una incomodidad difícil de describir. Decían que,
Si fijaban la vista demasiado tiempo en ciertos puntos, el lago parecía devolver la mirada. No con reflejos, sino con una profundidad antinatural. Los médicos no encontraron nada anómalo. Los informes siguieron acumulándose. Capítulo 7. Registros que no coincidían. Durante ese periodo, tuve acceso a documentos internos que no estaban destinados a circular fuera del proyecto. Informes preliminares, notas de campo, registros descartados por no ajustarse a los modelos previstos. En varios de ellos aparecía el mismo comentario, escrito por diferentes personas, en distintos meses. Movimiento detectado en profundidad, no atribuible a fauna conocida. No se mencionaban peces grandes. No se hablaba de mamíferos acuáticos. Siempre se usaba el mismo término ambiguo. Movimiento. En un anexo técnico, alguien había añadido a mano una observación. Las corrientes parecen reaccionar a la presencia humana. Esa nota fue eliminada en versiones posteriores. Capítulo 8. La noche del silencio total. Hubo una noche que ninguno de los que estuvimos allí olvidó. El lago estaba completamente quieto. Sin viento. Sin lluvia. Sin sonidos de insectos. Incluso el bosque cercano parecía en pausa. Los generadores funcionaban, pero su ruido se percibía apagado, distante. Poco después de la medianoche, los instrumentos de presión registraron un cambio brusco. No un aumento peligroso, sino una redistribución interna del agua, como si grandes volúmenes se desplazaran lentamente en el fondo. Salimos con linternas hasta la orilla. No vimos nada en la superficie. Pero el agua comenzó a descender levemente en un sector específico, formando una depresión amplia y poco profunda. No era un remolino. No giraba. Simplemente se hundía, y luego volvía a subir. Como si algo se moviera debajo, ocupando espacio. Nadie habló durante varios minutos. A la mañana siguiente, uno de los túneles sellados apareció parcialmente abierto, con marcas recientes en el barro húmedo del interior. No había señales de derrumbe. Solo desplazamiento. Capítulo 9. Lo que quedó bajo el barro. Después del incidente del túnel, la empresa ordenó una inspección limitada. No profunda. No exhaustiva. Solo lo suficiente para poder escribir en un informe que no se detectaron riesgos estructurales inmediatos. Yo participé en esa inspección. Entramos 3 personas, con equipo básico, siguiendo el tramo que había quedado parcialmente expuesto. El barro estaba fresco. No húmedo por filtración, sino removido. Desplazado desde dentro hacia afuera. Las huellas no tenían una forma clara, pero tampoco eran caóticas. Mostraban un patrón repetido, como si algo pesado hubiera avanzado lentamente, apoyándose y arrastrándose a la vez. No encontramos restos de maquinaria. No había señales de animales conocidos. A unos 20 metros del acceso, el túnel cambiaba. La roca dejaba de ser irregular y mostraba superficies suavizadas, erosionadas de forma desigual. No por agua en movimiento rápido, sino por contacto prolongado. Como si durante años algo hubiera rozado esas paredes al pasar. El silencio allí dentro era distinto. No era ausencia de sonido. Era una presión, una sensación de que cualquier ruido propio, respirar, moverse, estaba fuera de lugar. Uno de los técnicos se negó a avanzar más. Dijo que sentía náuseas. Que el aire le parecía viejo. Regresamos antes de lo previsto. Ese mismo día,
el acceso fue sellado de forma definitiva. Capítulo 10. El lago como cobertura. Con el paso de los meses, el nivel del agua alcanzó su cota final. El valle desapareció bajo una superficie aparentemente tranquila. Desde el exterior, el proyecto parecía un éxito. Un lago artificial, estable, sin filtraciones visibles, listo para ser integrado en la red regional. Pero para quienes habíamos estado allí desde el principio, el lugar nunca dejó de sentirse incompleto. El agua cubría entradas antiguas, galerías, espacios que nunca habían sido mapeados del todo. Cavidades que no figuraban en planos oficiales. El embalse no solo almacenaba agua. Sellaba algo. Los registros sísmicos mostraban microvariaciones periódicas. No temblores. No actividad tectónica. Eran pulsos suaves, espaciados, casi regulares. Siempre desde la misma zona profunda, cerca del antiguo sistema de túneles. Los datos fueron archivados. No eliminados. Archivados. Eso significaba que alguien más arriba entendía su importancia, pero no quería que circularan. Capítulo 11. Testimonios que nunca se publicaron. Años después, ya fuera del proyecto, tuve acceso informal a declaraciones de antiguos trabajadores. No entrevistas oficiales. Conversaciones privadas, cartas, notas personales. Muchos describían la misma sensación. Una percepción gradual de que el lago no estaba vacío. No hablaban de criaturas visibles. No mencionaban formas claras. Hablaban de presencia. Un exoperador escribió que, al nadar cerca de la orilla durante una inspección visual, sintió algo rozarle la pierna desde abajo. No un golpe. No un tirón. Un contacto leve, exploratorio. Salió del agua de inmediato y nunca volvió a entrar. Otro mencionó sombras profundas que no correspondían al relieve del fondo, visibles solo en determinadas horas del día, cuando el sol estaba bajo y la luz incidía de forma oblicua. Una mujer del equipo administrativo dijo que, al revisar mapas antiguos, notó que varias comunidades indígenas habían evitado históricamente ese valle, a pesar de tener agua y tierra fértil. No había relatos de monstruos. Solo una constante, el lugar no se habitaba. Capítulo 12. Cambios en el entorno. Con el tiempo, la fauna local comenzó a comportarse de manera irregular. Aves que evitaban sobrevolar el centro del lago. Peces concentrándose solo en zonas superficiales, nunca descendiendo más allá de cierta profundidad. Las mediciones de oxígeno disuelto eran normales. La temperatura también. No había explicación ecológica clara. Los pescadores locales, años después, desarrollaron una regla no escrita: nadie lanzaba redes en el sector central. Las redes se enredaban, se rasgaban o regresaban inexplicablemente vacías. Algunos decían que el fondo se movía. No como un animal. Como una masa lenta que cambiaba de posición. Capítulo 13. El último informe. El último documento que se elaboró sobre el lago no fue técnico. Fue administrativo. Un cierre formal del proyecto, declarando el área estable y segura para uso a largo plazo. Yo leí ese informe completo. No mencionaba los túneles no mapeados, las pulsaciones internas, los registros descartados, las observaciones humanas. Todo eso quedó fuera. El lago fue inaugurado. Con el tiempo, se convirtió en un punto de referencia regional. Un lugar tranquilo.
aparentemente inofensivo. Pero quienes trabajamos allí sabemos algo distinto. Sabemos que bajo esa superficie inmóvil hay espacios que nunca fueron vaciados. Que el agua no solo llena, aísla. Y que lo que quedó abajo no necesitó salir. Solo necesitó que lo cubrieran. Capítulo 14, años después. Pasaron más de 10 años antes de que regresara a ese lugar. No por trabajo. No por curiosidad profesional. Regresé porque el lago volvió a aparecer en documentos internos relacionados con otro proyecto hidráulico y alguien recordó, casi como una nota al margen, que yo había estado allí desde el inicio. Cuando volví, el paisaje era distinto, pero no irreconocible. La carretera estaba asfaltada, había señalización, miradores de madera, incluso un pequeño estacionamiento para visitantes. El lago era presentado como un ejemplo exitoso de recuperación de una zona industrial abandonada. El agua seguía igual. Demasiado quieta. Me detuve en uno de los miradores. El panel informativo hablaba de biodiversidad, estabilidad estructural y control permanente. No mencionaba nada de lo que había quedado debajo. Ningún visitante habría imaginado que, bajo varios metros de agua, existían galerías antiguas que nunca fueron completamente selladas. Mientras observaba la superficie, sentí algo familiar. Esa misma incomodidad leve, difícil de definir, como si mirar demasiado tiempo no fuera una buena idea. No vi nada moverse. Pero tuve la clara sensación de que el lago sabía que alguien lo observaba. Capítulo 15. El archivo incompleto. A raíz de ese regreso, solicité acceso a los archivos completos del proyecto original. No fue fácil. Algunos documentos habían sido trasladados, otros reclasificados. Algunos, simplemente, ya no existían. Lo que sí encontré fue una carpeta marcada como material auxiliar. No tenía sellos de confidencialidad ni firmas finales. Dentro había copias de campo, notas manuscritas y registros que nunca llegaron a integrarse en informes oficiales. Entre ellos, un cuaderno. No era mío. Pertenecía a uno de los técnicos que abandonó el proyecto antes de su finalización. En sus notas hablaba de una hipótesis que nunca se atrevió a formalizar, que el sistema subterráneo no era solo una red de cavidades naturales, sino un entorno estable, antiguo, adaptado a la presencia de agua y a ciclos largos de aislamiento. No hablaba de criaturas en el sentido clásico. Hablaba de formas de vida lentas, adaptadas a la presión, a la oscuridad, al silencio prolongado. Organismos que no necesitaban desplazarse rápido ni interactuar con la superficie. Nada en el cuaderno era concluyente. Pero todo estaba escrito con una cautela extrema, como si el autor temiera que incluso dejar constancia fuera imprudente. Capítulo 16. Cambios que no se explican. En los años posteriores a la inauguración del lago, se registraron incidentes menores que nunca se conectaron públicamente entre sí. Una boya de medición desaparecida sin dejar restos. Sensores de profundidad que dejaron de transmitir durante horas y luego volvieron a funcionar sin daños visibles. Variaciones inexplicables en la presión interna durante periodos de calma absoluta. Cada evento, por separado, era fácil de descartar. En conjunto, formaban un patrón. No uno de peligro inmediato, sino de actividad contenida. Como si algo ajustara su posición lentamente, sin intención de emerger, sin necesidad de hacerlo. Capítulo 17. La decisión de no saber. Con el tiempo,
comprendí que el mayor acto deliberado del proyecto no fue la construcción del embalse, sino la decisión colectiva de no profundizar más. No porque no se pudiera, sino porque hacerlo habría obligado a aceptar que no todo estaba bajo control. El lago funcionaba. El agua estaba contenida. La región se beneficiaba. No había una razón práctica para seguir mirando hacia abajo. Y, sin embargo, cada vez que alguien preguntaba por qué ciertos sectores no se utilizaban, la respuesta era siempre vaga. Técnica. Inofensiva. Nadie decía la verdad completa. Capítulo 18. Última observación. Antes de irme, caminé hasta una zona menos transitada, donde la orilla descendía suavemente. Me senté y observé el agua durante varios minutos. El sol estaba bajo. Por un instante, juraría que vi una diferencia sutil en el tono del agua, una sombra profunda que no coincidía con el fondo registrado en mapas. No se movió rápido. No emergió. Simplemente, estaba allí. Luego, nada. No sentí miedo. Sentí algo peor. La certeza de que no era necesario entenderlo todo. El lago no ocultaba una amenaza inmediata. Ocultaba continuidad. Capítulo 19. Cierre. Nunca volví a trabajar en proyectos similares. No porque creyera que fueran peligrosos, sino porque entendí que hay lugares donde la intervención humana no elimina lo que existe, solo lo empaqueta, lo cubre, lo silencia. El lago sigue allí. Tranquilo. Estable. Aceptado. Y bajo su superficie inmóvil hay espacios que nadie ha vuelto a medir. No porque no existan métodos, sino porque, en algún punto, todos estuvimos de acuerdo en que era mejor dejar el agua quieta. Fin del escenario.